No estamos contentos, estamos contentísimos de estar en los atrios del Señor, ¿sí o no? Estamos felices de poder venir a adorarle, cantarle, poder aprender de su palabra. Les invito a que mantengan sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 10. El día de hoy hablaremos del momento en el que ya no habrá oportunidad para arrepentirse. El momento en el que se dirá el tiempo ha terminado. We'll talk about the moment when there will be no more time to repent. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Dios dijera, ya no hay más tiempo para arrepentirse? ¿Cómo te sentirías tú al respecto? Hermanos, creo que todos vivimos con la ilusión de que siempre habrá un mañana. We all live with the illusion that there will always be a tomorrow to repent. Siempre pensamos que vamos a tener más tiempo para acercarnos a Dios, para arrepentirnos delante de Él y para obedecerle. Pero el pasaje que estamos a punto de estudiar nos muestra que llegará un momento solemne para la humanidad en el que un ángel hará saber desde el cielo que el tiempo de arrepentirse habrá terminado. Por eso tenemos que responder al llamado de Dios hoy. Digan conmigo hoy. Porque mañana podría ser demasiado tarde. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando llegue ese momento y cómo debemos nosotros de vivir a la luz de esa realidad? La lista Schindler's es una de las películas más impactantes de la historia, sobre todo cuando quieres aprender un poco acerca del holocausto judío. Tal película fue ganadora de 7 Oscars en 1994 y está basada en la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a cientos de judíos del holocausto empleándolos en sus fábricas. La valentía de este hombre a través de la película y en la historia real contrastó en gran manera la crueldad de otro de los personajes principales en la película, que se llamaba Amon Goeth. Era un comandante nazi que parecía que su deseo era asesinar brutalmente a cuantos más judíos él pudiera. Estas dos personas que actuaron de manera muy opuesta fueron personajes reales que vivieron en un tiempo histórico muy horrendo. The two main characters in this movie acted in very opposite ways. Y gracias a Dios, pienso yo, nosotros nunca hemos pasado situaciones como esta. Pero la audiencia original del apóstol Juan sí. La audiencia original, los creyentes del primer siglo, ellos estaban pasando por un momento horrendo de persecución. Es más, el autor de este libro está escribiendo desde prisión. Lo exiliaron para que pasara sus últimos días en una isla en la que no podría tener mucho contacto con otras personas. Sin embargo, ahí el Señor está disponible para ministrarlo y le está haciendo saber que llegará el momento en el que de nuevo sucederá lo que estaba sucediendo en sus días, pero ahora en una proporción que él ni siquiera tenía idea que podría suceder, en una proporción más grande. Él no hubiera entendido este lenguaje, pero en una proporción global. Porque para ese tiempo todavía creían que el mundo era plano. Y todavía sentían que había limitantes que ahora sabemos no existen, porque el mundo es redondo y hay muchos más países de los que aún Juan se imaginaba. Pero el Señor le hizo saber a Juan, al apóstol, que vendría tal momento
a una escala tan elevada que habría mucho sufrimiento, pero no sucedería sin que antes el arrebatamiento de la iglesia sucediera, sin que antes el Señor Jesucristo viniera por su iglesia. Y a partir de ese momento la humanidad entrará en un tiempo de tribulación en donde el caos y el juicio de Dios reinarán. Pero en medio de ellos 144,000 jóvenes judíos van a estar proclamando a Cristo. Y de acuerdo a las escrituras, millones de personas de todas las naciones creerán. Pero para ese momento, muchos de ellos, la mayoría de ellos, tendrán que sufrir persecución. Mientras tanto, las primeras 6 trompetas sonarán, trayendo plagas sobre la humanidad hasta llegar el momento en donde nadie más se arrepentirá. Di conmigo, nadie. Llegará el momento en donde el corazón del hombre estará tan endurecido que nadie más se arrepentirá. Así terminó el capítulo 9 de Apocalipsis. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas tremendas plagas que vinieron al sonar esas 6 trompetas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. Tú pensarás, han sufrido terriblemente calamidad una tras la otra. Seguramente la gente va a empezar a arrepentirse. No será así. Algunos de ellos terminarán inclusive adorando a los demonios. Y justo en ese momento aparecerá un ángel poderoso, el ángel que vemos en Apocalipsis capítulo 10, diciendo a gran voz: el tiempo ha terminado. ¿El tiempo de qué? El tiempo de poder arrepentirse. Terminó. Se acabó. Mis amigos, llegará el momento. Llegará el tiempo en el que terminará esa maravillosa oportunidad que tú y yo tenemos de arrepentirnos. El tiempo terminará y nadie más se arrepentirá. Y es importante tener esto en cuenta porque nos recuerda que hoy es el día de venir delante de Dios en arrepentimiento. Segunda de Corintios 6:2 dice: este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Dios nunca deja esta invitación para después. Él te dice hoy. A lo mejor tú estás diciendo: bueno, yo puedo seguir coqueteando con el evangelio y con el Señor y seguir viviendo mi vida como si estuviera lejos de Él a la vez. El Señor puede venir en cualquier instante, mis hermanos. Podemos dejar de existir en cualquier momento. No tenemos la vida garantizada. Hoy es el momento propicio. Hoy es el día en el que podemos venir delante del Señor. El problema es que muchos de nosotros, y algunos de nosotros somos muy buenos mexicanos, dejamos todo para ¿cuándo? Ya ven, no estoy mintiendo. Y también uno que otro que no es mexicano también se la sabe. Dejamos todo para mañana. Digan conmigo, mañana. En su visión, el apóstol Juan vio un futuro donde toda la humanidad estaría endurecida, sin querer arrepentirse, a pesar de estar experimentando el juicio de Dios. Y también pudo ver a un ángel poderoso que bajaba del cielo. Mira lo que dice el versículo 2. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Llevaba un pequeño libro de aquellos tiempos que estaba abierto. Y el hecho de que este libro estaba abierto sugiere que su contenido ya había sido revelado y que ya no era un misterio.
Viene con este libro el ángel para recordarle a Juan que a través de los profetas y por las generaciones y a través de algunos de sus consiervos, los apóstoles, Dios ya ha estado hablando al pueblo de Israel y a las naciones enteras. Luego dice: puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un gran grito tan fuerte que parecía un rugido de león. Un rugido de león. Yo no sé si tú veías las caricaturas de Tom and Jerry, por ejemplo, o algunas películas en donde había una compañía que al final se promocionaba y salía un león, una cara de león y el león rugiendo. Llegará el momento en donde se oirá un gran rugido. Y tú y yo no vivimos allá en los lugares en donde existen estos animales. Algunos de nosotros nos asustamos con los ratoncitos, ¿verdad, Yemima? Imagínate vivir en un lugar en donde hay animales salvajes como los leones. Escuchas un rugido y a correr. A correr. Un gatito montés y a correr. Pero no va a haber a dónde correr. Ese será el gran problema. Y este rugido de este ángel va a captar la atención de toda la humanidad para que escucha bien lo que voy a decir, para que escuchen la voz de Dios, así como Moisés escuchó la voz de Dios en el Sinaí. Así ahora todo el mundo va a escuchar la voz de Dios. Versículo 3. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Un mensaje de plenitud, un mensaje muy conciso, un mensaje que toda la humanidad va a escuchar. Y cuando el tiempo se termine, se revelará un secreto. ¿Cuántos de ustedes son buenos guardando secretos? Levanten su mano los que son buenos guardando secretos. Miren, yo estaba pensando de si lo haré o no lo haré, si les cuento un chiste o no les cuento un chiste. ¿Cómo la ven? ¿Se los cuento o no? Miren, y la razón por la que pienso si lo haré o no lo haré es porque soy malísimo para contar chistes. ¿Ok? Así es de que si no le encuentran chiste, por favor, díganme para ya jamás volver a contar un chiste, ¿ok? Porque esto es algo que yo no hago, está fuera de mi liga. Pero dicen por ahí que en algún momento había 3 pastores que estaban reuniéndose para rendirse cuentas el uno al otro, orar el uno por el otro, animarse el uno al otro. Y de repente en ese momento vulnerable, uno de los pastores dice: ¿saben qué? Yo tengo que confesar que he estado teniendo muchísima tentación lujuriosa, y cuando hay oportunidades en muchas ocasiones cedo a la tentación y me encuentro de repente viendo pornografía en mi teléfono. Entonces el otro de los pastores dice: wow, no, eso sí está tremendo, pero ahora que estamos siendo vulnerables y vamos a comentar el uno por el otro y orar el uno por el otro, yo tengo que comentarles que en algunas ocasiones, saliendo de la iglesia el domingo, agarro las ofrendas de las personas y muchas veces, en lugar de siquiera empezarlas a contar y siquiera empezarlas a invertir en la obra del Señor, me dan muchas ganas de ir al buffet que está en el casino. Y cuando estoy ahí, no solamente me como todo el buffet, sino que también me gasto todas las ofrendas. Y de repente el tercer pastor empieza a correr para afuera y le dicen: hey, ¿qué pasa contigo? Es que a mí me da mucha tentación de ir a platicarle a todo el mundo lo que está sucediendo porque soy muy chismoso. ¿Salió bien o no? Ok. Bueno, cuando el apóstol Juan escuchó en su visión el mensaje de los 7 truenos, él iba a comenzar a escribirlo. Pero oyó una voz que le dijo, versículo 4: guarda en secreto lo que han dicho los 7 tronos.
los 7 truenos y no lo escribas. Ahora no sabemos el motivo del por qué se le pidió al apóstol Juan que guardara el contenido del mensaje de estos 7 truenos en secreto. Lo que sí sabemos es que llegará el momento donde la humanidad escuchará la voz de Dios, donde no podrán negar la existencia de Dios, donde cada argumento de los agnósticos y los ateos quedará completamente derribado, porque todos, absolutamente todos, escucharán la voz de Dios. Y entonces sí temblarán. Y entonces sí, sus corazones empezarán a acelerarse, porque todo este tiempo, la razón por la que muchos de nosotros decimos mañana, 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 es porque sentimos que no estamos seguros, o porque hay muchas personas que sienten como nosotros que no están seguros y no queremos ceder a nuestra relación con Dios por medio de Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, porque quisiéramos estar completamente seguros que Dios existe. Bueno, en aquel tiempo esas personas, millones y millones, tal vez billones de personas, van a estar segurísimas de que Dios existe, pero ya no se arrepentirán. Hoy es el día oportuno, hoy es el momento propicio. Dios ha diseñado el evangelio para que lo creamos por fe, para que vivamos anclados en el Señor y un día podamos disfrutar de la realidad de estar en su presencia por siempre y siempre. Porque llegará el momento donde no se podrá ignorar que Dios es real, pero será muy tarde para arrepentirse. Humanity will not be able to ignore that God is real, but it will be too late to repent. Ese será un momento en donde la humanidad experimentará lo aterrador que será caer en las manos de un Dios vivo. Ahora, estos sobrevivientes serán una de las generaciones más malvadas que jamás habrá de existir en la historia de la humanidad. A lo mejor ya estamos empezando a cuestionar a Dios y nos empezamos a preguntar por qué, si Dios es amor, va a permitir que eso suceda. Pero esta generación va a estar peor que la generación de Noé. Van a adorar a sus ídolos, van a adorar a demonios, van a vivir en inmoralidad. Estas personas no solamente van a ser culpables de esos pecados, sino que ellos mismos van a estar entregando a aquellos que ellos sepan que son ahora personas que siguen a Jesús para que los ejecuten. Y lo que Dios les dirá con voz de trueno, el mensaje que les comunicará será tan aterrador que Dios permitió que no fueran registradas, que no quedaran registradas. Entonces un ángel dirá con firmeza, versículo 6, el tiempo ha terminado. There will be no more delay. Y cuando el tiempo termine, se revelará un secreto. Ahora nosotros no sabemos el contenido de lo que se dirá en ese mensaje, pero esas personas escucharán claramente cuál es el mensaje. Y número 2, cuando el tiempo se termine, se cumplirá un misterio. Ahora, un misterio es algo difícil o imposible de entender y aún más de explicar. A mystery is something difficult or impossible to understand or explain. Y en cuanto se diga que el tiempo ha terminado, el séptimo ángel estará listo para tocar la séptima trompeta, la trompeta que todavía no se ha tocado. Dice el versículo 7, en los días en que
en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, ¿cuál es ese misterio? El misterio es que Dios cumplirá en ese tiempo las profecías del Antiguo Testamento acerca del establecimiento de su reino en esta tierra. Efesios capítulo 1 versículo 9 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Mis hermanos, esa es la promesa que hemos recibido nosotros. Ahora que estamos en Cristo, Dios quiere hacerlo todo nuevo. Y en aquel momento llegará el cumplimiento de ese misterio. Yo no sé tú cómo te sientas al respecto con lo que voy a decir, pero Dios ya no va a permitir que el mal siga avanzando. La maldad va a avanzar a un grado durante ese periodo de tiempo de tribulación, pero va a estar limitada, porque al final será el plan de Dios el que triunfará. In the end, God's plan will triumph. Esto nos debe de alentar a no desesperarnos cuando parece que la maldad está dominando el mundo en el que vivimos. Porque Dios ya tiene un final escrito. Sabes que algunas veces tú y yo titubeamos y nos quedamos completamente perplejos y preocupados por las generaciones que vienen. Porque si ahorita en estos últimos 50 años ha habido tal transición, el pecado está escalando a tal magnitud, ¿cómo irán a ser los próximos 50 años? Nos preguntamos. El plan de Dios triunfará. El plan de Dios triunfará. Finalmente, cuando el tiempo se termine, hemos dicho que se revelará un secreto, que se cumplirá un misterio. Y número 3, cuando el tiempo se termine, se consumará la profecía. Todo lo que los profetas antiguos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel anunciaron se consumará. Durante los últimos días he estado leyendo a estos profetas y ahora puedo leer con un mejor entendimiento de todas las cosas que ellos dijeron y todavía no se han cumplido, pero que se cumplirán. El juicio de Dios, la victoria de Cristo, el establecimiento de su reino eterno, todo se llevará a cabo, todo llegará a su final consumación. Mis hermanos, Dios cumple su palabra y esa verdad nos debe de dar seguridad. God keeps his word. Lo que Él ha prometido se cumplirá. Y eso es lo que Juan va a comenzar a describir en los próximos capítulos. Pero antes de llegar ahí, el apóstol Juan escuchó en su visión una voz del cielo que le dijo, versículo 8: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Toma ese mensaje profético. Toma lo que ya ha sido revelado para ti, para esta generación que está siendo perseguida. Porque este mensaje profético, el mensaje de la palabra de Dios, es dulce para ti, es dulce para quienes lo creemos, pero es amargo porque también anuncia el juicio que viene sobre aquellos que rechazan a Dios. Sabe, dulce al paladar,
Pero conforme va penetrando las coyunturas y los tuétanos y todos los lugares torcidos en tu mente y en tu corazón, dices, ¡ouch! Y por eso muchas veces decimos mañana, porque no queremos enfrentar hoy nuestro pecado, porque no queremos enfrentar hoy nuestra frialdad, porque no queremos enfrentar hoy nuestra falta de decisión. Y decimos mañana. Y yo pienso que si obviamente amamos a las personas, no queremos que sufran el juicio de Dios. Mira lo que le pasó a Juan, versículo 10. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. ¿Por qué se le amargaron las entrañas? Porque es lamentable saber que muchas personas rechazarán el mensaje del Señor y van a sufrir las consecuencias. Tal vez porque se la pasarán diciendo, como tú y como yo, mañana. Mañana. Por eso el ángel le ordenó al apóstol Juan, versículo 11, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan, tú no puedes ver ni siquiera la realidad de que esto es un globo, de que hay continentes que todavía no se han descubierto, de que hay muchísimos más idiomas, de que hay muchísimas más tribus, de que hay muchísimos más grupos de personas. Tú no lo puedes ver y tienes que ver que ahorita hay unos cuantos cristianos que están siendo perseguidos, pero llegará el momento en donde miles, billones de personas se postrarán delante de Jesús y lo adorarán. Entre ellos tú y yo. Pero llegará el momento en donde no más. No más. Así es que el mensaje para ti, para mí, para el apóstol Juan es: no dejes de profetizar. Yemima, no dejes de profetizar, no dejes de hablar esta palabra profética. Esteban, no dejes de hablar esta palabra profética, no dejes de creer esta palabra profética, no dejes de compartir esta palabra profética, porque muchas personas que la ignoran tienen necesidad de ella. Como creyentes no debemos de conformarnos solamente con escuchar esta palabra profética, sino que también debemos de compartirla. Porque llegará el día en el que ya no habrá oportunidad de compartirla. Llegará el momento en donde ya las personas no tendrán la oportunidad de arrepentirse y de rendirse a Cristo. Por lo tanto, aprendamos a vivir confiados y esperanzados en Cristo Jesús. Pero a la misma vez tenemos que vivir con urgencia, sabiendo que Dios tiene el control del tiempo y que Él va a cumplir su plan perfecto. Pero nosotros estamos en la brecha, nosotros estamos comprometidos, nosotros no somos de los de doble ánimo, de aquellos que dicen mañana, mañana, mañana. No, nosotros somos de los que decimos hoy. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento propicio. Durante la invasión nazi, llegó el momento en el que eventualmente los rusos vinieron y liberaron a los judíos en Polonia. Y este personaje de la película que mencionamos, Oscar Schindler, logró salvar al final de ese tiempo a 1,200 judíos.
Sin embargo, este hombre, y lo puedes ver al final de la película, lamenta no haber salvado a más personas. En contraste, el comandante nazi Amon Gad nunca mostró arrepentimiento genuino por sus crímenes de guerra. De hecho, sus últimas palabras antes de ser ejecutado fueron Heil Hitler, revelando la dureza de su corazón. One man saved 1,200 Jews, and the other executed as many as he could, and never repented. Mis amigos, no podemos endurecer nuestro corazón. El pecado nos hace insensibles. Podemos pensar que tenemos todo controlado y que llegará el momento en donde sí vamos a poder decir: Señor, te sigo y te amo, y que va a llegar ese mañana. Pero ¿y qué tal si mañana es hoy? ¿Qué tal si mañana es hoy? ¿Qué tal si hoy son los múltiples mañanas que has mencionado a través de tu vida? Yo acepté a Jesús cuando tenía 12 años. Ahora estaba siendo recordado, me bauticé a los 15 años. No me quiero imaginar todas las cosas que el Señor ha estado haciendo a través de los años, de las cuales me hubiera privado si le hubiera dicho al Señor cuando tenía 12 años mañana, si le hubiera dicho al Señor cuando tenía 15 años mañana, si le hubiera dicho al Señor cuando me llamó para el ministerio mañana. ¿Dónde estaría? ¿Cómo sería? Porque esperar para mañana. Sin Cristo no hay un mejor mañana. Sin Cristo no hay un mejor mañana. Hoy es el momento propicio. No endurezcamos nuestro corazón. The time to repent is today. Vivamos con la realidad en mente de que un día el tiempo para arrepentirse terminará y que por lo tanto tenemos que actuar no mañana, sino hoy.